Tenemos que reconocer una cosa, y es que el Papa Francisco es muy valiente cuando se presenta pues ante las autoridades o en cualquiera de sus entrevistas y menciona que quitarle la vida a un feto en el vientre de la madre, eso es arrebatar la vida a una persona. Sí, a una persona. Muchos dicen que ese feto incipiente, pues no es un ser humano, sino que es un conjunto de células. Algo que es una explicación un poco hipócrita, porque aún siendo células humanas, pues cuando encuentran una bacteria en Marte, pues dicen que en Marte hay vida. O sea, una bacteria en Marte es vida, pero una persona, un ser humano, aunque sea en su manera más temprana, en su manera más incipiente, no es un ser humano, sino que es un conjunto de células y podemos pues sacarlo del vientre de la madre porque eso pues no sirve o no se realiza ningún daño a nadie o en el peor de los casos. ¿Qué dicen? Es que es el cuerpo de ella tiene el derecho a decidir. No, tú puedes decidir en lo que tú puedes hacer con tu cuerpo. Te puedes peinar de una manera, te puedes peinar de otra, te puedes vestir así, te puedes vestir asado. Si mañana te quieres poner un piercing, pues aunque esté mal, te lo puedes poner porque tú decides por tu cuerpo. Pero tú no puedes decidir por el cuerpo de otro, por la vida de otro ser humano. Y ese nuevo ser humano incipiente, como digo, es un cuerpo diferente al tuyo y es una vida también diferente al tuyo. No es un conjunto de células insignificante. Léete algún manual, pues, científico para que veas y comprendas que aquello es vida. Y donde hay vida, hay que respetarla. La Iglesia enseña, hay que respetar la vida del ser humano desde el comienzo hasta el final natural de esa persona. Y me parece que el Papa Francisco ha sido muy valiente al gritar al mundo, gritar a los cuatro vientos de que eso es un crimen y que no está justificado por nada, ni por los padres, ni tampoco por los facultativos, que son los que realizan ese tipo de intervención en esas clínicas asesinas. Permítanme que separen las sílabas, porque si no, me pueden cortar este video. Pues bien, vamos a compartir pantalla y vamos a ver un artículo en el cual nuestros compañeros de Así Prensa nos da la siguiente noticia. Primer ministro belga convoca al nuncio, el nuncio es pues el embajador del Papa, y califica de inaceptable el rechazo del Papa Francisco pues a la interrupción del embarazo. Permítanme que no pueda leer esa palabrita de ahí. Pues bien, dice este artículo lo siguiente. El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, calificó de inaceptables las recientes declaraciones del Papa Francisco sobre la interrupción de embarazo e informó que ha llamado al nuncio apostólico, Monseñor Franco Coppola, para mantener una reunión. En su viaje a Bélgica, el pasado 28 de septiembre, el Santo Padre visitó la tumba del rey Balduino y elogió su valentía cuando decidió dejar su puesto como rey
para no firmar una ley homicida. Asimismo, durante la rueda de prensa que ofreció en el avión de regreso a Roma, reiteró su deseo de beatificar al monarca y afirmó que interrumpir el embarazo es matar a un ser humano. Aseveró que esta práctica es un asesinato y que la Iglesia no permite esta acción porque mata, al tiempo que aseguró que los médicos que lo practican son sicarios. Bueno, nos vamos a detener aquí. El Santo Padre en diferentes ocasiones lo ha dicho. El médico, que es la autoridad en la medicina, que al comienzo de su carrera como médico, pues le hacen firmar un juramento hipocrático, o mejor dicho, un juramento hipócrita, porque luego no lo llevan a cabo, que es de defender la vida humana. Promete, pues, poner todo su empeño en que las personas puedan recibir un tratamiento médico lo más adecuado posible, para que esa persona pueda vivir, pues, en las circunstancias, pues, más dignas posibles. Pues bien, esos médicos que firman ese juramento hipócrita de algunos de ellos, pues son los mismos que en esas camillas, en esos quirófanos, sacan de ahí dentro, pues, a un ser humano. Fíjense, hay un video en esta plataforma, no sé si existirá todavía, que se llama El grito silencioso. Es un documental precioso y si pueden verlo, no dejen de hacerlo. En el cual un doctor que se dedicaba a este tipo de prácticas, el doctor Nathanson, si no recuerdo mal, pues ese señor llevaba más de ojo, más de 1000 operaciones de este tipo. Y él afirmaba que él cuando hacía ese tipo de prácticas, él no tenía conocimiento de que eso que había ahí, pues pudiera ser un ser humano, que tuviera vida propia. Pero fue cuando se inventó la ecografía, estamos hablando ya de unos cuantos años atrás, cuando ya se inventó la ecografía, este mismo doctor, al estar realizando ese tipo de operaciones, pues mientras realizaba esa operación, imagínense, ellos para sacar pues a esa personita del vientre de la madre, lo que hacen primero, pues mm, me voy a ahorrar esa descripción, ¿no? De lo que ocurre con ese cuerpecito. Me lo quiero ahorrar porque soy muy sensible a eso. Pero bueno, se lo imaginan. Este señor cuando metió las tijeras o algún tipo de herramienta que ellos usan para sacar a ese bebé, se dio cuenta en esa ecografía de que eso que había ahí dentro se movía, se defendía, se encogía. Y él se dio cuenta de que aquello no es un simple montón de células, sino que ahí había un ser humano y que ese ser humano, al verse agredido, se defendía. Se defendía. Desde ese día, este señor, el doctor Nathanson, dejó de practicar todo este tipo de operaciones. Luego se convirtió en un médico pro vida. Se arrepintió de sus pecados. Fue un aférrimo defensor de la vida. Se apartó de todo ese mundo en el cual, pues, la vida humana, pues, para algunos que no tenían ningún tipo de valor y para él, pues, comenzó la vida humana
a cobrar pues valor. Por eso El grito silencioso se llama ese documental que yo hace muchos años lo vi en esa misma plataforma, pero que no sé si seguirá. No lo sé, no lo sé. Por eso, pues os recomiendo que lo busquéis y si lo podéis ver, pues genial. Pues bien, seguimos pues leyendo este artículo. El primer ministro belga denunció que las palabras del Papa Francisco sobre él se produjeran mientras que en Bélgica se estudia la posibilidad de ampliar el plazo legal hasta las 18 semanas. O sea, estamos hablando ya de 4 meses y medio. O sea, esa criatura prácticamente tiene la mitad del tamaño con el cual va a nacer. Es una persona completa. Tú a mí no me puedes decir que un feto de 18 semanas es un conjunto de células. Es más, tú y yo somos un conjunto de células. Para que vean el argumento tan nefasto que usan algunos. Para De Croo, la intervención del Santo Padre en un debate nacional que está siendo objeto de intensas discusiones es totalmente inaceptable y afirmó que sería muy claro con el nuncio, una decisión que fue recibida con aplausos también desde la oposición. Nos damos cuenta, esas leyes terribles que vienen desde Bruselas, que vienen desde Bélgica, ahí es donde se gesta todas esas leyes inmorales que van contra la voluntad de Dios. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, de que debemos de orar, rezar por los reyes, por las autoridades. Y que todo eso, pues, agrada a Dios. Pero yo no puedo estar de acuerdo con leyes inmorales que va contra toda lógica humana. No importa que seas religioso, que seas cristiano o no lo seas, no. Va contra toda lógica. Por la simple razón natural, yo me puedo dar cuenta de que aquello está mal. Arrebatar la vida a un ser humano en el lugar que debería de ser, pues, su lugar más seguro. Ahí es donde esa nueva criatura, ese nuevo ser humano está creciendo, se está formando, está dentro del vientre de su mamá. Un feto que desde aún en su interior, estando dentro de esa bolsa, pues escucha, oye, siente. Es más, un bebé está demostrado que incluso desde el vientre materno siente el amor de la madre, como también siente el rechazo de esos padres. Pero es que en mi cuerpo, yo tengo derecho a decidir por mi cuerpo. Pues bien, pues ten a ese hijo, tenlo, y cuando ya ese hijo no corra peligro en tu vientre, haz con tu cuerpo lo que te dé la gana. Pero esa criatura que es totalmente inocente, totalmente ajena de tus problemas personales y de tus problemas psicológicos que puedas tener, no hay derecho a que se arrebate así, pues, con la vida de esa nueva criatura. Subrayó asimismo que no necesitamos lecciones sobre cómo nuestros parlamentarios votan democráticamente las leyes. A ver, ¿desde cuándo el ser humano, me da igual en qué democracia se hable, cuándo el ser humano se va a dar cuenta de que no es dueño de la vida de nadie? Dice el Señor en Apocalipsis, yo soy el Señor, yo soy el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Solamente Jesús, nuestro Señor, tiene la potestad de decir cuándo vas a morir. No es el ser humano el que decide por otra persona cuándo y cómo y en qué circunstancias se tienen que dar para que
te arrebaten la vida. No somos dueños de nada. No somos dueños de la vida. Somos administradores de esa vida que nos dio Dios. Igual que tú y yo no hemos nacido por nuestra propia voluntad, tampoco deberíamos de morir ni por nuestra voluntad, ni tampoco por la voluntad de otro. También pidió respeto para los médicos. Yo no puedo respetar a ningún médico que sea, como dice el Papa, un sicario. Ya me gustaría, pues, tener a alguno delante y decirle un par de cosas. No con ánimo de pelear ni de discutir, sino solamente de advertir. Como esas mesas, camillas de esos quirófanos se convierten en el altar de Satanás. Y como todas estas personas que crean esas leyes totalmente satánicas, arrebatar la vida al inocente. No sé qué exorcista fue que dijo que como Satanás no pudo pues quitarle la vida al niño Jesús, porque según, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía dice que en el silencio de Dios, pues se dio todo eso, ¿no? El nacimiento de Jesús. O sea, Satanás no lo sabía. En el silencio de Dios, escribe San Ignacio de Antioquía, obispo católico en el siglo I. Pues como el diablo no pudo hacer eso con Jesús, ahora lo hace con otras criaturas inocentes. Pidió respeto para los médicos que hacen su trabajo dentro de un marco legal. A ver, de nuevo repito, ¿desde cuándo se puede sacar una ley en el cual podamos abordar el tema de quién vive, quién muere? Ninguna ley humana está por encima de la ley divina. Y para las mujeres que deben disponer libremente de sus cuerpos, sin intromisión de la Iglesia. De nuevo repito, no es el cuerpo de la mujer la que sufre. El cuerpo de la mujer y la mente de la mujer sí sufren luego más tarde, con problemas psicológicos, depresiones. Pero en primera instancia es ese nuevo ser, ese ser humano que está en el vientre de la mamá, el que pierde la vida. Otros diputados también definieron las palabras del Papa Francisco como una provocación y calificaron de obsoleta su visión de la mujer. En concreto, la diputada socialista Caroline Desir se dirigió al primer ministro para increparle para que había recibido a un líder religioso que instrumentalizó su visita para expresar sus posturas más retrógradas y patriarcales sobre las mujeres. Esto es más de lo mismo, ¿no? Cuando se defiende la vida, ¿qué te dicen? Es que eres un religioso muy retrógrado. Es que esas son posturas patriarcales. Eso ya es muy antiguo. No, no. El arrebatar la vida a un ser humano inocente, sí, es muy antiguo. Eso lo vemos desde Adán y Eva, cuando un hermano arrebató la vida a otro. En el mismo caso, pues, igualmente, ¿no? De una manera cruel, vil, se arrebata la vida, pues, a esas criaturas. Si bien de Croo no hizo alusión durante su intervención, instó a no ignorar las dolorosas heridas que existen en la comunidad católica y en la sociedad civil, así como los numerosos casos de y adopciones forzosas y que han minado su confianza. Fíjense qué cobarde es ese señor de Cruz, que como no puede defender su postura,
¿qué dice? Pues se mete con la iglesia. No, es que en la iglesia hay muchísimos abusos. Sí, sí, los hay. Mucho menos que en otras instituciones. Pero me parece curioso, y ya lo dije en otra intervención anterior, en la cual la iglesia siempre es el blanco de todos esos ataques. Pero no se tienen en cuenta las iglesias protestantes, judíos, testigos de Jehová, por ejemplo, eh, profesores de escuela, entrenadores del mundo deportivo, donde se aprovechan pues, de niños pequeños, ¿verdad? De hecho no se habla. Siempre parece que es exclusivo ese tipo de acciones. No estoy haciendo apología de esto, ojo. Luego no me vengáis con comentarios absurdos, sino que la iglesia se convierte en el blanco fácil. Un solo caso, uno, en la iglesia ya es escandaloso. Uno solo. Imagínate si hay más. Lo que me vengo a referir es que, igual que se habla de la Iglesia Católica, háblenme de la Iglesia Protestante, háblenme del mundo musulmán, que nadie se mete con ello, curioso. Háblenme, pues, de médicos que se aprovechan de pacientes, de jefes de empresa que se aprovechan también de los trabajadores, guarderías donde adultos pues cometen esos mismos actos, pero siempre el blanco fácil es la iglesia. Es que todos los curas son, es que los cardenales todos son, los obispos, ¿no? Siempre meten a los clérigos de la Iglesia Católica, pues como si todos fueran, ¿verdad? Pues depredadores de ese tipo de actos. Me parece muy cobarde y me parece un argumento muy débil, ¿verdad?, para atacar a la iglesia. Nuestro Señor nos lo dijo en el Evangelio. Es imposible que no hayan escándalos, pero hay por aquel por el que venga el escándalo. Oremos por el Santo Padre, oremos por la Santa Iglesia Católica y oremos por el pueblo belga, un pueblo que cada vez está más alejado de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga.